sea todo honor. Cristo amante, a ti sea todo honor. Tuyos somos tus amigos, sé tú nuestro defensor. Tú prometes bendecirnos con tu divino favor. Cristo amante, a ti sea todo honor. Cristo amante, a ti sea todo honor. Pastor, en ti confiamos, tú jamás nos dejarás. Todo a ti encomendamos, nunca nos defraudarás. Cristo amante, a ti sea todo honor. Cristo amante, a ti sea todo honor. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro servicio de oración de este día. Hoy estamos celebrando el quinto domingo después de la Epifanía y vamos a iniciar como iniciamos todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén.
En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre amoroso, que por la gracia de tu Espíritu Santo estableces tus dones amorosos en el corazón de tu pueblo fiel, concede a tus siervos sanidad de cuerpo y de mente, a fin de que te amen con todo su ser y se dediquen de todo corazón a todo aquello que te agrada a ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en el libro de Job, en el capítulo 7, los versículos 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo para este día es una porción del Salmo 103, el cual vamos a dar lectura de manera antifonal. Dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias. el que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias. el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia. y derecho a todos los que padecen violencia, Sus caminos notificó a Moisés. y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. La segunda lectura, la lectura de la epístola, la encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos 16 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho a todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El versículo del día dice así: Aleluya, aleluya. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, los versículos 29 al 39. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno.
gozo tierno, quiero tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba se nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, es su pueblo redimido, hallará seguridad, fiable en este amigo eterno, esperando en su bondad. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, nosotros hemos visto en las calles que hay señalamientos, ¿verdad? Estas tienen un propósito, mostrarnos el límite de velocidad, mostrarnos cuando se puede o no se puede dar vuelta, cuando hay que detenernos. Todas las señales que tenemos en el tráfico nos sirven y tienen un propósito para que podamos estar en una mejor organización cuando conducimos. Hay otro tipo de señales en las cuales también tienen un propósito. Cada señal, cada cosa que encontramos en nuestro mundo tiene un propósito. Aún las cosas más pequeñas tienen un propósito. Nosotros tenemos un propósito, aun cuando a veces no sabemos cuál sea el propósito que tenemos en este mundo. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él hace diferentes señales, hace diferentes señales milagrosas, sana enfermos, expulsa demonios, levanta a personas que han muerto, les devuelve la vida. Y todas esas señales a veces nos parecen tan asombrosas que vemos como que son un fin en sí. Pero también esas señales tienen un propósito y eso es lo que vamos a intentar hablar en este día. Les invito a que leamos el texto del Evangelio para este día que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, los versículos 29 al 39, donde nos dice así. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Cada vez que vemos a las obras milagrosas de nuestro Señor Jesucristo, pensamos, eso es lo que hizo que la gente creyera en Él. Los milagros, las señales maravillosas que veían, es lo que jalaba a la gente y los que le proporcionaba la fe. Pero todo ese tipo de señales, toda esa muestra de su poder y autoridad, era simplemente para guiar a la gente y ver en Jesús quién era. Las señales tenían el propósito de mostrar a Jesús como quien tiene poder y quien tiene autoridad. Pero también lo que predicaba, lo que enseñaba,
La palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, las buenas noticias, es lo único que proporcionaba la fe. Las señales tenían un propósito, pero no era para que la gente creyera en las señales, sino para atraer a Jesús y para que escucharan el mensaje de la salvación, las buenas noticias, el Evangelio. Encontramos en nuestro texto a nuestro Señor Jesucristo que nuevamente, un poquito después de lo que vimos la semana pasada, Él termina de estar en la sinagoga y entonces viene a casa de Simón y de Andrés, y viene con Jacobo y con Juan, los 4 discípulos que había llamado en un principio. Entonces van a la casa de Simón y encuentran que su suegra está enferma y está en cama con fiebre. Dice, enseguida ellos le hablaron de ella a Jesús. Él fue con ella y le tomó de la mano y la levantó, y dice que inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando la gente escuchó hablar de que Jesús estaba ahí, en la casa de Simón, en la casa de Pedro, en Capernaum, la gente empieza a llegar hasta ahí y se amontonan porque quieren ver, escuchar a Jesús y traerle a sus enfermos, porque saben y están conscientes de que Jesús tiene el poder para hacer esto. Y no solamente con los enfermos, sino también con los que tienen espíritu impuro, con los que están endemoniados. Traen a sus enfermos, traen a sus personas endemoniadas, y Jesús empieza a sanar a todos aquellos que vienen, de todas las enfermedades que le traen, y a expulsar a todos los demonios que vienen con esas personas. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar siempre, estamos en la estación de la Epifanía, en donde vemos a nuestro Señor manifestarse como el verdadero Dios, como el verdadero Rey, como el verdadero Mesías. Y lo hace no hablándolo directamente, sino a través de sus obras maravillosas, de sus milagros, de su poder, de su autoridad. ¿Qué pasa con estas personas que están siendo sanadas? No están siendo sanadas como actualmente en muchas personas que intentan engañarnos y nos dicen, pues tienes que venir en varias sesiones para que así puedas ser sanado, sino que nuestro Señor Jesucristo, en el momento que les quitaba la enfermedad, no necesitaba nada más. Cuando levantaba a alguien que estaba muerto, también en ese mismo momento quedaba con vida sin ninguna secuela. Los que recuperaban la vista, los que estaban paralíticos, todos recuperaban la salud en un momento, en ese preciso momento cuando nuestro Señor Jesucristo les decía. Lo vemos incluso en este texto donde dice que la suegra de Pedro, cuando la tomó de la mano y la levantó, en ese mismo momento la fiebre la dejó y ella le servía. Normalmente, la mayoría de nosotros alguna vez nos ha tocado estar con fiebre y sabemos que cuando se nos está pasando la fiebre, todavía estamos débiles y no queremos incorporarnos al servicio o a lo que tengamos que hacer. La diferencia aquí, cuando nuestro Señor le quita la fiebre a la suegra de Pedro, ella inmediatamente está como si no tuviera nada, como si no le hubiera pasado nada, y tiene el ánimo y la necesidad de servirles a ellos, a los que habían venido a su casa. Ese es el poder que tiene nuestro Señor. Pero también dice que tiene autoridad para echar fuera a los demonios, como lo vimos la semana pasada. Y al igual que la semana pasada, escuchamos que cuando ellos están ahí, las personas que están endemoniados, nuestro Señor no los deja hablar, porque le conocían, dice nuestro texto. Si recordamos, la semana pasada dijimos, ¿por qué no los deja hablar? No los deja hablar porque Él no quiere que lo que es Él, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sea anunciado por otras personas, sea anunciado por demonios. No quiere que la gente fije su atención de esa forma, sino que quiere mostrar que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, con sus palabras,
con su autoridad y con su poder. Sana enfermos, expulsa demonios, predica las buenas noticias. Ese es el actuar de nuestro Señor. Pero también podemos decir, ¿tiene autoridad todavía? ¿Tiene el mismo poder? Realmente sí, y lo tiene a través de su palabra, como lo hemos visto en otros días. Su palabra sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad. Él puede sanar de todas las maneras posibles y lo sigue haciendo día tras día con nosotros, a través de médicos, a través de medicinas. Puede hacerlo incluso inmediatamente, pero ha decidido hacerlo de formas más simples, para que nosotros no pongamos nuestra atención en la obra, sino en Él y en su palabra. Tiene el poder de sanarte si estás enfermo. Tiene el poder de ayudarte con las medicinas, con los medicamentos, con todo lo que haya a nuestro alcance para que nuestro cuerpo pueda recuperarse. Y podemos pensar, en esta época ya no hablamos de demonios, ya no hablamos de posesiones, pero tenemos que ver que el diablo sigue teniendo poder. El diablo sigue siendo capaz de hacer muchas cosas y tratar de engañarnos acerca de la palabra de Dios. Tratar de decirnos que la palabra de Dios no es real. La palabra de Dios simplemente es algo que la gente a través de los años ha escrito, pero no es palabra de Dios porque ni siquiera existe Dios. Pero nuestro Señor nos mantiene aún a salvo porque tiene autoridad sobre los demonios. Porque su palabra nos muestra que Él ya venció. Como hemos visto la semana pasada el himno de Martín Lutero, donde nos dice, aun si están demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Cualquier artimaña que tenga Satanás, tenemos que darnos cuenta y recordar. Él ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene poder sobre nosotros porque ahora somos hijos de Dios, porque hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta es la actividad que va haciendo nuestro Señor Jesucristo, pero nos dice que tanto las señales, los milagros, el expulsar demonios, todo esto no es el motivo por el cual ha venido a este mundo, sino que nos dice que el motivo por el cual ha venido a este mundo es para anunciar el Evangelio, para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que lo necesitan. En nuestro texto dice que después de esto, cuando le trajeron a los enfermos y endemoniados y Él los curó y expulsó los demonios, en la mañana siguiente, cuando era muy temprano todavía, Él se levanta y tiene la necesidad de estar a solas con su Padre. Tiene la necesidad de estar en oración. ¿Por qué? Porque le espera un gran trabajo. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender también de nuestro Señor. ¿Tienes muchas cosas que hacer? Ponte en oración antes. Deja que Dios guíe tus palabras, tus pensamientos, tus pasos en todas las actividades que vas a hacer. Nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que venía más adelante y quería estar un tiempo con su Padre, pero cuando llega el momento, dice, pues es necesario que haga yo lo que he venido a hacer, porque para esto he venido, para predicar el Evangelio. Entonces, predicó en toda Galilea y nuevamente dice, echaba fuera demonios. La misión de nuestro Señor Jesucristo era entregar su vida por nosotros. Pero mientras todavía no entregaba su vida por nosotros, Él quería enseñar a la gente el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento en Él. Predicar el perdón de pecados, no a través de las obras, no a través de lo que seamos capaces de lograr,
sino que la predicación de nuestro Señor, del Evangelio, de las buenas noticias, era el perdón de pecados mediante su sangre, mediante su sacrificio. Y eso es lo que ahora también hacemos. No predicamos al mundo diciendo, tú eres capaz de lograr algo, tú eres capaz de alcanzar la salvación por tus propias obras. Si te portas bien, Dios te va a ver mejor. No, nosotros no predicamos eso. Nosotros no predicamos que podemos alcanzar algo porque realmente no podemos alcanzarlo. Porque nosotros solo merecemos el castigo eterno en el infierno por nuestros pecados. Porque en vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo día tras día. Pero la misión de nuestro Señor se llevó a cabo. Llegó hasta la muerte, muerte de cruz, por tus pecados, por mis pecados. La predicación que su iglesia hace es predicación del perdón de los pecados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nuestro Señor todavía nos sana? Sí, todavía nos sana. Nos sana de diferentes enfermedades. Pero encontramos en el Evangelio la cura, la sanación para la peor enfermedad que tenemos, que es el pecado. Ese pecado que nos lleva a los infiernos. Es el pecado que hace que nosotros estemos en contra de Dios. En el Evangelio encontramos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio encontramos que Él cumplió perfectamente la ley por ti y por mí, sustituyéndonos, dándonos su perfección a ti y a mí, pero también cargando tus pecados y mis pecados, los pecados de todo el mundo. Ese es el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que no fue una obra que se queda en el olvido, sino que es una obra para el perdón de los pecados. Es una obra que encontramos en la palabra de Dios, y que en esta palabra encontramos que Dios nos da la fe para confiar, para creer en lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y ahí somos sanados, cuando Dios nos da la fe. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años tiene efecto también hoy. Tiene efecto a través de los siglos, porque la predicación de la palabra seguirá, aún después de nosotros. El Evangelio seguirá sanando a más personas, seguirá sanando a las personas que están camino a los infiernos, como lo ha hecho contigo y conmigo. Estimados hermanos en Cristo, a veces quisiéramos ver una señal milagrosa, algo que impresione a la gente. Pero aquí está la señal más grande. Tus pecados son perdonados. El cielo está abierto para ti. Y todo porque Jesús se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y eterno Señor, que en tu gran misericordia has visto nuestra gran necesidad, has visto nuestra peor enfermedad, que es el pecado, y has enviado a tu Hijo Jesucristo para que Él sufriera en nuestro lugar. Te pedimos, Señor, que
dirijas nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra, ser aplastados con la ley para reconocer nuestra necesidad de salvación y encontrar en tu Evangelio lo que necesitamos, encontrar lo que hizo tu Hijo Jesucristo para nuestro perdón, para nuestra salvación. Sabemos, Señor, que no merecemos nada de ti, pero en tu misericordia, en tu gran amor que tienes por cada uno de nosotros, has dado a tu Hijo Jesucristo y lo has entregado para que Él sufriera por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando el deseo de aprender más de ti, el deseo también de compartir el mensaje de salvación para aquellos que aún no te conocen. Pero también, Señor, te pedimos por todas las personas que están padeciendo por enfermedad, por tristeza, por angustia, y que tú conoces perfectamente las situaciones de cada uno. Te pedimos, Señor, por la familia Vega, para que tú, Señor, les des consuelo y pronta resignación, que les des fortaleza durante estos momentos difíciles. Pero también, Señor, que les sigas dando la confianza en que tú sigues estando a su lado. Te pedimos también por nuestros hermanos que se encuentran con alguna enfermedad, como la hermana Eusebia Ayala y su familia, nuestro hermano Arturo García y nuestra hermana Mayela Leal. Te pedimos, Señor, que les sigas ayudando, que puedan salir de la enfermedad que cada uno de ellos tienen, que les des fortaleza física y espiritual por todos los enfermos, Señor, para que tú les guardes, les muestres que hay algo más importante aún que la salud física, y es la salud espiritual. Te agradecemos, Señor, porque tú nos concedes esa salud espiritual sin merecerlo. A través de tu palabra, tú envías a tu Espíritu Santo y nos concedes la fe y nos das la esperanza de la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos acompañes durante esta semana, que acompañes a nuestros hermanos que están enfermos, que acompañes también a aquellos que están cuidándolos. También que guíes a cada pastor y maestro en todo el mundo para que puedan llevar el mensaje de la salvación a más y más personas. Estas y otras cosas que tú quieras que te pidamos, te las pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cantemos ahora el Padre Nuestro. En el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra, haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación,
santificado, santificado sea tu nombre. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando en este día para que nosotros podamos seguir compartiendo la palabra de Dios, podamos seguir uniéndonos en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas. Nuevamente, si tienen alguna petición de oración, por favor mándenos un mensaje para que nosotros podamos incluirla en nuestras oraciones. Que Dios les colme de bendiciones en cada una de sus actividades de esta semana, y vamos a finalizar nuestro servicio de oración de este día cantando nuestro último himno. Que Dios les colme de bendiciones. Escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción.